Muy buenas tardes y buenas noches a todas las personas que nos ven y nos escuchan a través de las diferentes plataformas que hoy día cuenta Radio San Carlos, con una radio digital, con una radio AM y lógicamente también con nuestro canal de Facebook, que es el canal que permite que usted nos esté viendo hoy en diferentes o en prácticamente todo el mundo, doctor. Eh, También queremos decirles que a partir de la próxima semana ya vamos a tener también transmisión en televisión abierta. Vamos a estar en el canal Regiones de Copelesca, en el canal 3. Todas aquellas personas que tengan cable, sea de Copelesca, sea por fibra óptica o por cable corriente, van a tener la oportunidad de poder disfrutar de este programa también los martes a las 8 de la mañana, a las 8 de la noche, perdón. Va a este programa a estar totalmente con ustedes. Así es que queremos, o se hace grande, doctor, más bien, vamos a llegar a más gente, vamos a tener la oportunidad de que el conocimiento de todos ustedes se amplíe en una cobertura gracias a Copelesca y gracias a esta alianza que se ha tomado junto con Radio San Carlos. Queremos saludarte, ¿cómo estás? Muchas gracias, buenas noches. Perdón, es el doctor Juan Carlos Zúñiga, es un pediatra y hoy nos va a acompañar con un tema súper importante. Juan, perdona que no te presentara antes. No, muchas gracias, don Francisco. Un placer estar por acá nuevamente y colaborar con el programa y de esta manera con la población, ¿verdad? En comunicar, en educar, en llevar información, ¿verdad? Siempre es importante. Ahora también la tecnología nos abre a muchas opciones, siempre hay criterios, ¿verdad? Todo el mundo en Claro, Costa Rica dicen, todos saben de claro. fútbol, todos saben de recomendar un medicamento, un Sí. tratamiento, a veces con buenas intenciones, pero siempre es bueno tener el acceso a una información más adecuada, ¿verdad? Más que sea más confiable y para eso estamos, obviamente, los profesionales en salud y en mi caso en toda la disposición de colaborar en lo que podamos, ¿verdad? Para comunicar y llevar mejor educación en salud a la población, claro. Claro, usted habla de algo muy cierto, doctor, porque prácticamente todos somos doctores. En algún momento nos convertimos en doctores Sí, cuando recomendamos lo que nos hace bien a nosotros, correcto. pero lamentablemente lo que nos puede hacer bien a nosotros no le puede hacer bien a otra persona. Sí, correcto. Y eso es algo que pasa muchísimo. Y sí hay que tener cuidado en cualquier persona, en recomendarle a un adulto, sobre todo si se trata de medicamentos, ¿verdad? Que se terminan prescribiendo la mayoría de veces o que a veces se compran sin prescripción, pero lo que nos hayan sobre todo recetado o nos haya indicado un médico a nosotros no necesariamente va a ser útil o seguro para otras personas y menos aún si se trata de niños, ¿verdad? Personas más vulnerables con una condición de salud todavía más vulnerable y hay condiciones muy particulares, muy especiales, ¿verdad? Que en pediatría siempre tenemos que usar medicamentos en relación a la edad del niño, a su peso, según la dosificar y considerar, ¿verdad? Contraindicaciones, riesgos de los medicamentos. Entonces, sí, y a más pequeño el niño, menos razonable, menos seguro, menos aceptable es usar o automedicar, ¿verdad? Siempre se pueden tomar recomendaciones generales, cuidados, medidas generales, pero ya lo que es medicar hay que tener mucho cuidado en eso, ¿verdad? Claro, estamos nosotros haciendo la acción que nos han pedido muchísimos oyentes, que es compartir el link del espacio en todos los grupos, ¿verdad? En todos los grupos que están relacionados con ventas, con alquileres en esta zona norte del país, pues tienen la oportunidad también a través de su WhatsApp de poder observar el espacio que hoy día se va a tener para todos ustedes. Queremos agradecerle a nuestros patrocinadores, al Hospital San Carlos. Hoy es el espacio del Hospital San Carlos. El doctor Zúñiga está en representación del Hospital San Carlos hoy. Agradecerle también al Hospital Cooperativo, al doctor Ocampo, a toda la gente que hace posible que un centro de salud privado pues brinde toda la calidad de servicios que ellos brindan también, aparte del apoyo a la medicina pública, que es un soporte súper increíble, ¿verdad, doctor? Todas las instituciones privadas, como la Clínica Santa Mónica,
que estamos en Pital de San Carlos, frente al colegio. Está en Ciudad Quesada, 300 metros al norte del Hospital San Carlos. Tanto la Clínica Santa Mónica como el Hospital Cooperativo, como la Clínica Belén, donde también tiene el consultorio el doctor Zúñiga, son entidades de servicio público-privados en el área de salud que brindan un apoyo. ¿Qué hiciéramos, doctor? O hemos podido pensar cómo estaría el Hospital San Carlos sin el apoyo de la medicina privada. Sería un caos, ¿verdad? Total. Sí, bueno, siempre es un complemento, ¿verdad? Sabemos que, de hecho, tenemos un privilegio, debemos sentirnos orgullosos de la región en muchos factores, en muchas situaciones, ¿verdad? Como cantón, un cantón con una gran capacidad de desarrollo y ahí el Hospital San Carlos no se queda atrás, ahora con también la ayuda de la dirección del doctor Carrillo, ya más de muchos años atrás, ¿verdad? Él viene haciendo una labor muy importante de fortalecer mucho el hospital, la cantidad de especialistas que hay, infraestructura, mejorar en general, más dotación de equipos, de personal, y siempre hay más que hacer, ¿verdad? Siempre hay cosas que mejorar, pero se ha hecho mucho en estos años. Y claro, en la parte pues privada, los hospitales como Cooperativo, como la Clínica Belén, como ahora mencionar la Clínica Santa Mónica, en verdad, todos ellos vamos aportando un poco como una opción más, Claro. Claro, para buscar esto, ¿verdad? Una buena calidad de vida, buscar salud. Claro. Y las personas que tienen acceso a la medicina privada, pues cuentan con un poco más de rapidez, ¿verdad? Lógicamente, estos centros médicos privados están más a la espera del cliente o de la persona, el paciente, y lógicamente el que tiene los medios puede asegurarse de una atención más pronta, doctor, que en casos urgentes es súper importante para poder preservar la vida. Sí, es complicado, ¿verdad? A veces también los servicios de los EVAIS o los mismos servicios de emergencia se ven un poco saturados, hasta abarrotados, a veces sobrepasan su capacidad de resolución, pero muchas veces también es la misma población, ¿verdad? Y en su afán de buscar ayuda, de buscar una opción de tratamiento, de consulta, pues bueno, a veces sí se puede abusar. Por ejemplo, el servicio de emergencias, hay una especie de clasificación donde cuando el paciente llega, bueno, una clasificación rápida se llama triage, que es un médico que dice, ¿por qué viene? Bueno, rápidamente, signos vitales, ¿por qué viene? Si no, sus signos vitales está estable y usted tiene un resfriado, bueno, una situación común, ¿verdad? ¿Está bien? No, debe consultarlo en el EVAIS, debe consultar no en un servicio de emergencias como tal. ¿Y qué pasa? Pues claro, es aceptable que cualquiera tenga dolores, malestares que le incomodan, que tiene que resolver, pero de repente si las emergencias están haciendo una gran fila, pueden verse perjudicados en que por estar esperando, por condiciones muy básicas, tal vez el que realmente urge se quede en esa cola, ¿verdad? De espera. Pues bueno, hay que ir aprendiendo a cómo mejorar eso, ¿verdad? Y en eso la caja todavía también tenemos que seguir mejorando y mejorar la atención primaria, prevención, atención más básica y cómo ir filtrando a dejar la atención más compleja y más urgente a quien en ese momento y en ese nivel de complejidad lo requiere, ¿verdad? Claro. Y ha mejorado mucho, porque recordemos hace unos años, el servicio de emergencias del Hospital San Carlos estaba un poco más entrabado gracias a la gestión de ustedes como médicos, como especialistas, y a la administración del hospital y a la administración general de la caja también se ha ido flexibilizando un poco más y hoy día se cuenta con un servicio de emergencias más ágil, ¿verdad? Sí, por ejemplo, ahora anteriormente no habían emergenciólogos y los médicos generales eran quienes tenían que apechugar ahí con todos los padecimientos de la población y pues ir a consultar a las diferentes especialidades. Mira, tengo este caso, ¿qué hacemos? Venga a valorármelo, ¿verdad? Porque ya se me sale de las manos y nada más, ¿verdad? Pero ahora, por ejemplo, ha habido un emergenciólogo, dos, actualmente hay tres emergenciólogos, entonces ya son especialistas en esa área de emergencias, por ejemplo, que nos ayudan un montón a resolver o a mitigar esa consulta aguda, inmediata, de realmente algo urgente. Y ahí es donde les digo, ¿verdad? Bueno, inicialmente son médicos generales,
van haciendo el filtro. Si llega una emergencia real, un paciente rojo que llamamos, ¿verdad? Va a entrar de una vez a salas de shock, a salas especializadas donde está el emergenciólogo, enfermeros de alta capacidad de manejo de pacientes complejos, en fin. Entonces, tenemos sí, muy buena infraestructura y más capacidad de personal especializado que nos ayuda mucho a la población, ¿verdad? A tener algo que realmente hay que apreciar y que valorar, ¿verdad? A veces, como dicen, no se sabe lo que se tiene por tenerlo, ¿verdad? Pero si no lo tuviéramos, pobre gente la que no tenga un servicio de emergencias como el que tenemos acá, un hospital como el que tenemos acá, con tantas especialidades y subespecialidades que resuelven, ¿verdad? Por ejemplo, ahora esta situación tan compleja que es todo un tema, ¿verdad? Que sucedió ahora de el movimiento de los especialistas, Sí. es un tema, ¿verdad? Que se podría hacer un programa también de eso, ¿verdad? Sí, claro. Cómo la caja debe todavía mejorar en esto, defender nuestra institución. ¿Qué necesitamos para mejorar la atención a las personas? Bueno, tener más capacidad de resolución, que a la hora que usted consulta que tiene un problema especializado, el especialista esté ahí para atenderlo pronto, oportunamente, cuando lo ocupa. Y para eso, pues ocupamos que hayan más especialistas, con más espacios de consulta, con más camas de atención, en fin, sobre todo más personal. Y ahí pues la caja está en deuda todavía en ir mejorando la cantidad de especialistas que se requieren por cada sector, región, hospital, para dar abasto con la necesidad de la población. Y entonces, por esto, en todo caso, ahora que se dio este problema, el Hospital San Carlos, si bien en todo el país habían problemas de que tenían que ver cómo resolvían porque faltaban especialistas que estaban en ese movimiento, el Hospital San Carlos tenía una alta capacidad de resolver, no hubieron casos dramáticos, gracias a Dios, ¿verdad? Porque, bueno, por dicha se resolvió el problema, esperemos que siga por buen camino, pero sí, tenemos un hospital con una gran capacidad, por dicha. Y esa capacidad no pasa desapercibida, doctor, porque sabemos que las autoridades de las cajas centrales han dado un poco más de territorio, ¿verdad?, a este hospital. Lo que es la parte de Peñas Blancas, lo que es la parte de San Isidro y Peñas Blancas y parte de San Ramón, otro Chachagua, ahí por que no me ahí, acuerdo. ¿Ah? por Chachagua creo que también. Sí, Chachagua creo que también. Toda esa gente ya viene hacia este hospital. Sí, Ya no va a San Ramón, queda mucho más cerca. Y lógicamente creo que las especialidades del Hospital San Carlos superan un poquito el Hospital de San Ramón, entonces ya la gente viene para este lado. Sí, incluso por cuestión geográfica, ¿verdad? Alguien de San Isidro Peñas Blancas veía mucho más accesible venirse al Hospital San Carlos que ir hasta San Ramón. Sí. Y claro, bien lo dice usted también por la capacidad resolutiva, ¿verdad? Tal vez un paciente iba a San Ramón, pero no había una subespecialidad, entonces tenía que ser referido al Hospital México, por ejemplo. Pues no, en San Carlos sí tiene mucho más capacidad de especialistas que el Hospital de San Ramón. Y pues bueno, ahí también el Hospital San Carlos, la región en general, están haciendo un esfuerzo, un sacrificio, porque vieras que si bien se acaparó un poco más de población, de región en atención, no, eso no significó que entonces se dotara de más especialistas, de más camas. Sí. O sea, sigue la misma infraestructura, prácticamente la misma cantidad de especialistas para atender a lo que ya se atendía y un poco más. Entonces, parte de la solidaridad, ¿verdad? De los principios de solidaridad de la caja. Y como le digo, de eso depende también que sí, eventualmente, ojalá, pues sí, nos den un poco más de especialistas, un poco más de colegas para trabajar y lograr dar abasto. Claro. Sí. Y todo depende también de la buena coordinación que exista entre el Hospital San Carlos, que hoy día es su espacio, y los diferentes CEBAIS y clínicas de la región, ¿verdad? Porque también la Caja Costarricense del Seguro Social ha fortalecido mucho las clínicas, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, Fortuna, ¿verdad? Ahora sí, está... clínicas como Fortuna, como Pocosol, como Hospital de San Carlos, como Aguasarcas, son clínicas que yo digo que son pequeños hospitales en dimensión, ¿verdad? Y eso ayuda como soporte también para frenando un poco la cantidad de pacientes que vienen al final al Hospital San Carlos. Sí, correcto. Es una red, ¿verdad? Y como les decía, en una cuestión de escalada en complejidad y tratar de resolver lo posible y ahí va el nivel de complejidad. Sí. Si ya tiene que llegar a emergencias o ya tiene que llegar a hospitalizarse y bueno, tenemos una buena capacidad de respuesta en ese sentido, claro. Muy bien. También queremos hacer mención de Farmacia La Bomba, que está dentro del
la tienda Econo en el gran centro comercial el Encuentro. Ahí la farmacia La Bomba trabaja de 9 de la mañana a 9 de la noche. Es patrocinador nuestro también. Usted tiene algún sistema de puntos, algún sistema de ahorrarse un poquito de dinero dependiendo de los medicamentos que usted ocupa. Así es que Farmacia La Bomba es otra alternativa, así como lo es la farmacia del Hospital Cooperativo, como lo es la farmacia JSM de la Clínica Santa Mónica. Usted elige dónde comprar, usted elige dónde poder atenderse cuando necesita atención privada. Así es que ellos hacen posible que este espacio llegue a todos ustedes. También la clínica de audición que queda en frente a la emergencia del Hospital San Carlos, ahí queda la clínica de audición. Si usted tiene problemas auditivos, recurra o vaya más bien a partir de las 8 de la mañana a la clínica de audición y ellos le van a hacer una audiometría y le van a decir a usted tal vez cuál es el problema que usted pueda tener y le reciben recetas de la Caja Costarricense del Seguro Social para darle sus audífonos también. Así es que la medicina privada de la mano con la medicina pública, al fin y al cabo lo que van a, o lo que llegan a hacer es que usted y yo podamos tener una mejor calidad de vida. El tema de hoy, el doctor Zúñiga, que es un pediatra, hoy vamos a ver porque se aproxima, doctor, una época, o ya estamos experimentando, ¿verdad? Los primeros aguaceros. Decía mi papá y mis abuelos que los primeros aguaceros traían enfermedad. Sí, Decían las creencias de ellos que las nubes estaban secas, guardaban muchos residuos de polvo, decían. Entonces, cuando caían las primeras lluvias y ellas se llenaban, entonces caían tal vez y una mojada así, sin inesperada, podría causar problemas. Ahora bien, el tema de hoy es cómo podemos prevenir infecciones en bebés, ¿verdad? En niños recién nacidos. ¿Hasta qué edad? ¿Qué le puedo decir? 6, 7, 8 años. No, inclusive, pues edad pediátrica son hasta los 13 años, ¿verdad? 13 años. Sí, en mi caso, bueno, yo soy pediatra y neonatólogo. Pediatría es una especialidad, ¿verdad? Que dura 3 años. Uno se especializa en niños, atender niños hasta los 13 años en promedio. Ya luego, pues yo hice una subespecialidad que es en neonatología, que es para enfocarse o aprender un poco más de los bebés, ¿verdad? Pero ya después un paso, un paso extra donde además de manejar la población general pediátrica hasta los 13 años, pues nos dedicamos también a enfatizar un poco más o aprender un poco más de esta edad tan vulnerable, que es los primeros meses de nacido, donde, por ejemplo, de las causas de muerte infantil, desgraciadamente, Dios libre, ¿verdad? Dios no quiera tener que pensar en la muerte de un niño, pero desgraciadamente se dan el 70% de la muerte en la infancia, que sean en el primer año de vida, se da el 70% en el primer mes de vida. Entonces es la edad más vulnerable, ¿verdad? Y eso no escapa también de lo que son las infecciones respiratorias. Bueno, como bien lo dices, ¿verdad? Empiezan a haber más lluvias. Como existe el término tan popular, resfrío, ¿verdad? ¿Qué es un resfrío? Bueno, que en algún momento nuestro cuerpo, que tiene que tener una temperatura basal confortable, en algún momento se ve reducida un poco, porque tal vez nos mojamos, porque tal vez nos expusimos a un clima que se enfrió y no estábamos preparados para abrigarnos. Y si eso le sucede a un niño, a un adulto mayor, a una persona con alguna condición de vulnerabilidad mayor, y se enfrió, o bueno, estuvo en un río, estuvo en una piscina, se excedió y su cuerpo se enfrió mucho, resulta que los virus viven mejor, se multiplican mejor, se desarrollan mejor en el cuerpo humano, en los tejidos con menos temperatura, con frío. Los tejidos vulnerables. Exactamente, el tejido respiratorio, las mucosas, puede entrar un virus y estar por ahí, entrar y pasó y salió. Tosimos, estornudamos, son mecanismos de defensa, lo botamos, pero si nuestro cuerpo en ese momento estaba un poco frío, su temperatura va a estar un poco más baja, hace que ese virus no solo entró y pasó, sino que ya se quedó, se anidó, se multiplicó y llegaban la capacidad de producir una infección respiratoria. Son las condiciones que él espera, el virus, ¿verdad? Cualquiera de ellos. Correcto, entonces a nivel... esas condiciones para establecerse ahí. Entonces a nivel ambiental, estamos hablando de Punta Arenas, Jacó, Guanacaste, va a haber mucho menos frecuencia de virus respiratorios en esas zonas que son más calientes, más secas, más calientes. A conforme lleguemos a lugares más húmedos, más fríos, de temperaturas más templadas, más altas, va a haber más cantidad de virus en el ambiente. Ahora, si tenemos, por ejemplo, San Carlos, un lugar de
600 metros sobre el nivel del mar, con una temperatura ahí cálida relativamente, pero vienen lluvias, viene más humedad, vienen temperaturas un poco más bajas, más frías, entonces los virus que ya existían proliferan, se hacen más cantidad, hay más densidad, más cantidad de virus por espacio de ambiente, van a haber más, entonces es más fácil que infecte. Y si a eso le sumamos que nosotros, nuestro cuerpo se enfrió, se juntan esa presencia en el ambiente de los virus y nosotros nos expusimos a enfriarnos o a una alta concentración, ¿verdad? Entonces ahí es donde vienen también lo que son factores de riesgo, por ejemplo, estar en un lugar muy aglomerado, con mucha cantidad de gente, las guarderías también, por ejemplo, donde llegan muchos niños, en un lugar cerrado, pues el virus se concentró en esa habitación donde están un montón de niños, el niño lo respiró y en algún momento se expuso más, ¿verdad? A resfriarse, a enfermarse. Doctor, y es que en muchas ocasiones, tal vez como personas o como padres de familia, creemos que la época seca los virus desaparecen. Pero me imagino yo que los virus no es el hábitat apropiado, entonces ellos existen y están esperando nada más los cambios de temperatura que nosotros como seres humanos le podamos dar. Ajá. Si nos metemos o se mete un niño en una escuela de fútbol, por ejemplo, entonces está 2 horas jugando fútbol, corriendo, se suda, su cuerpo tiene otra temperatura y los virus siempre están por ahí esperando el momento adecuado. Sí. Pienso yo que es así, doctor. Sí, correcto. En ese caso, por ejemplo, el cuerpo transpira, suda para enfriar el cuerpo que se sobrecalentó, ¿verdad? Entonces, la forma del cuerpo regular esa temperatura que se aumentó es sudar para que el cuerpo quede con humedad, con sudoración, y ese sudor donde nos roza el aire vuelve a enfriar poco a poco el cuerpo. Pero hey, llegó el momento en que se enfrió y no nos cambiamos de ropa, ese niño no hizo su cambio de ropa, no se quitó esa ropa húmeda, ya se empezó a enfriar, ya la temperatura más bien pasó de estar muy caliente a de repente fría. Entonces ya el niño se puede resfriar, correcto, aún habiendo estado antes ejercitándose caliente, un clima cálido. Y sí, claro, el virus siempre van a estar en el ambiente, siempre van a haber virus, pero proliferan, aumentan más y van a infectar más cuando el clima baja la temperatura, cuando estamos más fríos, cuando se hace de noche, entonces de hecho va a pasar más, ¿verdad? También. Y ahí vienen las experiencias que sí hay que hacerle caso a las madres, ¿verdad? Que son muy sabias, a las abuelitas, que nos dicen, no se serene, no se moje, cámbiese esa ropa, esa camisa mojada, ¿verdad? O de repente, bueno, un enfriamiento, bueno, pongámosle un poquito de una fricción que se caliente, en fin, hay muchas medidas generales o cuidados que sí, que ayudan, que son ciertas, ¿verdad? Doctor, y es que hay ocasiones que algunas prácticas, tal vez despreocupadas de un padre o una madre de familia, cuando el niño en esas edades pequeñas, ¿verdad? Se ejercita, hace ejercicio en el kinder, en la escuela, y muchas veces creemos que el niño ingrese al baño, ¿verdad? Con una ducha fría, después de estar su cuerpo caliente, muchas personas piensan que no pasa nada. Sí, hay que tener cuidado, ¿verdad? Sí, cuidado. Sí, con un cambio de temperatura brusca definitivamente puede ser puede ser propenso eso para una causa de exponernos a infección e incluso a nivel del sistema nervioso facial, de los nervios que hay en la cara, se sabe, ¿verdad? De los eventos de parálisis facial, que es cuando algunos nervios de la cara que son más sensibles pasan de un calor a un frío súbitamente, se puede dar un proceso inflamatorio de los nervios de la cara que se llama nervio facial y es cuando dan las parálisis faciales, que la persona luego queda con limitación en la movilidad de un lado de la cara y pasa menos en niños, pero puede suceder y a cualquier edad puede suceder, ¿verdad? Es otro ejemplo, pero las infecciones respiratorias, claro, hay que tener cuidado con no jalar el rabo a la ternera, como dicen, ¿verdad? No buscar exponernos sin necesidad. Como dice la edad popular, bueno, me agrada, doctor, que todavía se conozca usted. Sí. Estamos con el doctor Juan Carlos Zúñiga, que es pediatra neonatólogo del Hospital San Carlos. También tiene su clínica o trabaja o tiene su consultorio privado más bien en la clínica Belén, doctor. ¿Cuál es el número en que la gente lo puede llamar en el momento que tiene su niño enfermo y que quiere que usted lo pueda ver, doctor? Sí, correcto. La clínica Belén que queda justo frente a emergencias del Hospital San Carlos,
Ahí bueno, yo estoy en el hospital la mayoría del día y ya después en la tarde paso a dar consulta ahí prácticamente todos los días, de lunes a viernes. Ahí el número es 2461-1885 y pues ocupa un pediatra, estamos a la orden. Si tiene un bebé, con toda razón también, ¿verdad? Como neonatólogo, como subespecialidad en esa área, pero le recalco igual, hasta los 13 años de la edad pediátrica en que pueda ayudarles. Ahí al 2461-1885 estamos a la orden, si ocupan una cita, ¿verdad? Doctor, me llama la atención, al inicio del programa usted habla que la edad más vulnerable de un niño, de un bebé, es el primer mes, ¿verdad? Correcto. Lógicamente ese niño ha dejado un cuerpo donde ha estado durante 9 meses, ¿verdad? Está acostumbrado, está calientito, no se moja, recibe alimento, Todo bajo control ahí, sale, relativamente pero bajo cuéntenos control. un poquito cuál es la vulnerabilidad del niño, por ejemplo, y cuáles cuidados hay que tener para que no, tal vez, pueda recibir una infección grande. Claro. Sí, como le decía, bueno, infección respiratoria es que nuestras vías respiratorias son una fuente de entrada. Todos tenemos que respirar, ventilar nuestros pulmones, ¿verdad? Llevarle oxígeno. Respiramos, por tanto, aire del ambiente que nos rodea y ese aire, como hablábamos, puede contener virus. Entonces, los adultos pasamos por etapas donde en nuestra infancia tuvimos decenas o cientos de resfriados que nos fueron formando defensas específicas, ¿verdad? Entonces yo me enfrenté a un virus, llámese rinovirus, a otro virus, llámese influenza, bueno, ya hasta bebés tuvimos que se enfrentaron al virus del COVID. Entonces eso se va haciendo en su biblioteca de defensas, ¿verdad? En su bodega de defensas, ya, ok, ese niño o en nuestra infancia hicimos defensas contra ese rinovirus, contra ese adenovirus, contra esa influenza, contra ese COVID. Entonces ya tenemos una reserva y cuando nos volvamos a enfrentar a este virus nuevamente, nuestro cuerpo va a decir, yo este lo conozco, este no es bueno, voy, lo ataco, lo anulo, ¿verdad? Cuando empieza a entrar a nuestra vía respiratoria. Pero ¿qué pasa con el bebé? El bebé viene naciendo, obviamente es completamente, bueno, es muy vulnerable, no lo es completamente porque la madre, cuando el niño está en su vientre en desarrollo, en el último trimestre, ¿verdad? Sabemos que el embarazo dura 9 meses, esos últimos 3 meses, el último trimestre, hay un paso muy importante transplacentario, o sea, la madre a través de la placenta que alimenta, que da perfusión, oxigenación a su bebé, le pasa lo que llamamos defensas o anticuerpos, se los pasa intrauterinamente al bebé, perdón, y entonces esa madre le va a compartir su memoria de defensas, se lo comparte a su bebé. Lo protege, le transmite. Le transmite ese banco de información de defensas. Se lo transmite todo como, claro, como una pequeña, con una capacidad como para 6 meses. Sí, sí. Y de lo que la madre ha desarrollado en toda su vida de defensas, ella le manda ese banco de defensas al bebé esos últimos 3 meses. Entonces, ¿qué pasa si este bebé, en vez de nacer a los 9 meses, nació a los 8 meses, 8 mesinos, digamos, ¿verdad? Sí. Ya fue ligeramente prematuro. Ese bebé se perdió de un mes que no recibió esas defensas. O sea, recibió 2 meses, el último mes no lo pudo recibir porque nació antes. Y si ese bebé nació de 7 meses, prematuro de 7 meses, pues solo recibió un mes las defensas de mamá, se perdió de 2 meses del final del embarazo que mamá le siguiera pasando el banco de defensas, entonces se lo pasó incompleto. Sí, al nacer se hace más vulnerable. Entonces, al nacer el bebé, cualquier bebé tiene un banco de defensas de la madre, pero no es capaz de producirlos por sí solo. Solo que trae esa ayuda de que mamá le dio un banco de defensas. Pero si nace prematuramente, se pierde de alguna porción, de algún porcentaje de esa cantidad de defensas. Entonces, a más prematuro nazca el bebé, más vulnerable va a ser. ¿Qué se puede hacer para que la madre combata esa prematuridad que hubo de un mes, de 2 meses? Para que el bebé pueda tomar defensa, la leche materna ayudaría un poco. Sí, claro, entonces entendamos, todo recién nacido va a ser altamente vulnerable porque las defensas las formamos a cada exposición que tengamos en nuestra vida de infecciones. Cada vez que lo hacemos, bueno, la primera vez nos agarra ese virus desprovistos,
un poquito, ¿verdad?, más vulnerables, tal vez no al 100%, porque si esa mamá había tenido en su vida esa infección y se lo había pasado en defensas a bebé, pues no nos dé tan fuerte. Pero el bebé no tiene capacidad hasta después de los 6 meses de producir defensas específicas contra una infección. Hasta después de los 6 meses el sistema inmune madura y el bebé va a ser capaz de, conforme a cada infección que se expone, así desarrolla defensas. Defensas propias. Propias, Sí. ajá, que él propiamente las desarrolló reconociendo, si yo reconozco a este bicho, a este otro, ya me sé defender de ellos, ¿verdad? Y una gran ayuda directa son las vacunas. Es la única forma que se llama inmunización pasiva. ¿Qué es la inmunización activa? Enfermarse. Yo me expuse al virus de influenza, ya tuve una inmunización activa contra influenza porque me dio, entonces ya yo tengo defensas. Me dio COVID, ya tengo defensas contra el COVID porque ya me dio, eso es una inmunización activa, es natural. Pero la inmunización pasiva, ¿qué es? Agarramos en un laboratorio, un microscopio, un virus de influenza y el microbiólogo y personal altamente calificado, ¿verdad?, logra extraer una porción microscópica de ese virus para generar una sustancia que nos van a inocular, nos van a inyectar en un músculo y el cuerpo dice, mira, ¿qué es esto? Me inyectaron, esto es el virus de COVID, ok. Nos ponen un refuerzo, ya el cuerpo detectó, sí, este COVID, mira, ya lo reconozco, si me va a dar, ya sé cómo atacarlo. Esa es la inmunización pasiva de la vacuna y esa es la gran importancia de las vacunas, ¿verdad? Dicho sea de paso, son muy importantes las vacunas y todas las vacunas nos van a ayudar a defendernos. Ahora, por ejemplo, recientemente estaba una campaña de vacunación de reforzamiento contra sarampión, rubiola, paperas para todo niño de menor de 10 años y por arriba del año y 3 meses hasta los 10 años. En varios lugares aquí en el sector norte del país se ha dado esa campaña. En todo el país, y entonces en todos los CEBAIS, áreas de salud, todo centro de salud del país se intentó recaptar a la mayor población posible en esas edades para volverlos, y sin importar cuándo se vacunó o no, vacunarlos contra sarampión, rubiola y paperas. ¿Por qué? Porque durante el COVID toda esta pandemia, ¿verdad?, fueron 4, casi 5 años que estuvimos cuidándonos del COVID, resguardándonos en las casas, íbamos menos a Levi's, a la clínica, entonces muchas personas perdieron el seguimiento de sus esquemas de vacunación, hubo mucho más desinformación y campañas negativas contra las vacunas, por ahí también, más en otras partes del mundo que acá, y sin embargo acá pues también tal vez se dio algunas repercusiones de eso. Entonces se puede haber bajado un poco las metas de vacunación que debían estar idealmente por arriba del 95% mínimo, y andábamos por ahí 91, 92, hay un porcentaje más bajo de vacunación de la población. Entonces ocupamos volver a subir, porque a mayor porcentaje, más seguridad de que estas enfermedades no vuelvan y no agarren fuerza. Y si hubieron algunos casos ya de sarampión, ¿verdad?, en el país, y por eso se hizo esta campaña para que todos nuestros niños estén vacunados, y de esa forma incluso se hace un efecto, llamamos, de rebaño, de que a más niños protegidos no habrá a ningún niño que le dé, entonces no habrá quien contagie a los demás, ¿verdad? Entonces es un efecto que se suma para proteger a todos. Y la parte fundamental ahí en estas campañas son sus padres, ¿verdad? Sí, claro. Porque el padre, más bien, es una invitación que hace el Hospital San Carlos a todas las madres y padres que tienen bebés y niños hasta 13 años, ¿verdad? Que es donde llega la pediatría, ¿verdad? Hasta ahí, para poder revisar su tarjeta de esquema de vacunas. Es importante que las madres que nos ven y nos escuchan, si no está certeramente de cuál es el esquema de vacunas de su hijo o su hija, que lo revise y si es necesario que acuda a Levi's. A Levi's, ¿verdad? El Levi's es el centro propiamente de prevención, de educación, de tratamiento primario de la salud. ¿Qué es eso? Prevenir. Y la forma más básica, más importante de prevenir es vacunación. Y disculpa que me fui un poco ahí por las ramas, pero a lo que me preguntabas inicialmente, la lactancia materna, es correcto, ¿verdad? Entonces el niño desde que nace es vulnerable porque no tiene capacidad de producir defensas propias, solo trae las que le heredó mamá, y es hasta que se vaya exponiendo poco a poco que va a desarrollar sus propias defensas, ¿verdad? Y siendo cada vez menos enfermizo, digámoslo así.
pero a más prematuridad, más riesgo porque tenía menos defensas heredadas y sin embargo, sí, el niño que recibe lactancia materna, hay muchos tipos de anticuerpos, se llaman inmunoglobulinas, ¿verdad? Inmunoglobulinas A, E, G, inmunoglobulina M, en fin, pero hay una inmunoglobulina, un subtipo de defensa nada más, sí pasa a través de la leche materna, que es la inmunoglobulina A. Entonces, dentro de muchas propiedades que tiene la leche materna beneficiosas para el niño, está que pasa un tipo de defensa que le va a transmitir a sus bebés cuando le da de mamar, ¿verdad? Y entre más mame, pues más capacidad de protección de defensas le da esa madre a su bebé. Entonces, si alguna mamá me pregunta o nos pregunta, cualquier pediatra, cualquier persona que sea del sector salud y que tenga conocimiento de esto, de la gran importancia de la lactancia materna, le puede decir cómo le ayuda a mi bebé a que tenga buenas defensas, a que no se me enferme. Dele, insista, busque ayuda. En el hospital, en las clínicas, tenemos clínicas de lactancia materna, enfermeras, obstetras capacitadas, personal médico capacitado, que le va a ayudar a tratar de tener el mayor éxito posible en la lactancia, porque nos va a beneficiar a que ese niño no solo esté bien, lo mejor alimentado, de la forma más económica también, sí, ¿verdad? Claro. Que sale muy cara las sustitutos, que son las fórmulas para lactantes. Y lo más importante, va a hacer a ese niño mucho más fuerte, más fortalecido, menos vulnerable, menos enfermizo, ¿verdad? El niño que mama, lactancia materna. Muchas veces como padres, cuando van a nacer un niño, si usted está en este caso como padre o como madre, que esperan un bebé, el deseo nuestro es que ese niño salga saludable, ¿verdad? Que claro, ese niño ojalá se enferme poco, porque ese es realmente con los padres. Entonces, mucho de esa salud que ese bebé puede tener, la va a recibir de la madre, la buena alimentación de la madre. Inclusive estuve leyendo hace poco, doctor, que hay cuando la madre ya faltan 3 o 4 semanas para que el bebé nazca, con un plazo normal, hay una vacuna que es necesaria que que la mamá se ponga, la futura mamá, para que sea, o que el bebé recibe parte de esa vacuna. No recuerdo en ese momento, pero se habla mucho del cuidado de la madre y lógicamente también del aporte del papá, el contenido de alimentación que pueda llevar a la casa para que ese bebé pueda nacer fuerte, ¿verdad, doctor? Y evitarse muchos problemas en los meses, principalmente en los primeros meses. Sí, correcto. Bueno, para eso existen, ¿verdad?, los controles prenatales, donde se va a ver que esa madre, desde que está en gestación, ¿verdad?, ella también saludable y ella también con vacunación que corresponde. En esto hay, por ejemplo, la difteria, tétano, la DT, sí, se le aplica a la madre. Es muy importante todo el control prenatal y de ahí favorecer que esa madre en su embarazo esté bien, y que el bebé llegue lo mejor posible a término, a tiempo, ¿verdad? Como hablábamos, de que no sea prematuro, que no sea delante de su nacimiento, y que estén en las mejores condiciones los dos, ¿verdad? Mamá y bebé. Claro. Si usted quiere hacer alguna consulta al doctor, en los minutos que quedan del programa, qué rápido se pasa. Rápido, en los minutos que queda del programa, usted puede escribir a nuestro compañero Mauricio al 8899-7722, que es el WhatsApp de la radio, 8899-7722. Cualquier consulta que quiera hacer sobre su bebé que usted tenga, el doctor Juan Carlos Zúñiga, que es un especialista en pediatría, tiene una actitud súper especial, doctor, hacia los niños, así es que cualquier consulta usted está en disposición de poder recibirla y claro, poder complacer a los padres que nos hagan la consulta. Ahora bien, doctor, muchas veces cuando ya el niño empieza a dar los primeros, a gatear, por decirlo así, que ya toca superficies, que tal vez por más limpia que se pueda tener una casa, siempre hay superficie, ya ahí empieza o aumenta el riesgo más bien, doctor, de que puedan sufrir algún tipo de infecciones ahí. Sí, correcto. Bueno, vamos a hablar un poco, ¿verdad?, del tema en sí de infecciones respiratorias por edades. Bueno, hablábamos de que la edad del recién nacido es la más vulnerable y sobre todo los primeros 6 meses de nacidos
los bebés son altamente vulnerables a que las infecciones respiratorias no solo sean las más comunes, que son las infecciones de vías respiratorias superiores, como sería una faringitis que se nos inflama la garganta, una faringoamigdalitis que nos inflaman ya las amígdalas, una otitis que se inflama un oído, eh, una rhinosinusitis que se inflama mucho la nariz o nos duelen acá la frente, los senos paranasales. Esas son infecciones de vías respiratorias superiores, pero en el niño, por lo mismo que hablábamos de que es más vulnerable, menos capacidad de defensas, el virus o la infección puede entrar inicialmente por acá, pero empieza a avanzar y a descender a vías respiratorias inferiores, y ahí es donde empezamos a hablar ya de una bronquitis o una bronquiolitis, ¿verdad? Entonces, de los cuadros más agresivos de infección respiratoria se van a dar con más frecuencia en niños pequeños, de estos de menos de 6 meses, y es que el virus pueda entrar y no solo causar moquitos, calentura, malestar general, un poquito de malestar al comer porque le duele la gargantita, pero el problema es que lo veamos, que ya empiece con dificultad al respirar, que tosa mucho, que la fiebre se vuelva muy alta, muy persistente, que le damos acetaminofén y rápidamente vuelve esa temperatura, que vemos que le cuesta respirar, que su pechito se mueve mucho al respirar, que se hunde en las costillas, que se hunde acá debajo del cuello, que vemos que se mueve su nariz, que el niño se queja, que se comporta como si se hubiera pegado una carrera, o si es un niño pequeño como si estuviera llorando y se ve agitado. Entonces, si vemos síntomas de estos, deberíamos tener cuidado, sospechar de que puede haber una infección ya de vías respiratorias inferior que llegó al pecho, a los pulmones, puede causar una bronquitis, una bronquiolitis, una bronconeumonía, incluso más complicado todavía. Entonces son las infecciones más temibles en los chicos más pequeños, ¿verdad? De 6 meses. ¿Y cuál es la recomendación si un padre o una madre que nos ve en este momento, que nos escucha, tiene ese problema, doctor, con Claro. un niño en ese momento? Sí, entonces, bueno, síntomas de alarma. Primero que nada, cualquier sospecha de infección respiratoria en un niño de menos de 3 meses, idealmente debería consultarse, ir al EVAIS, a la clínica. Está cerrado, bueno, el niño empieza con más síntomas, incluso si empieza con síntomas muy floridos, en aumento, empeoramiento, se ve con dificultad para respirar, incluso ir a emergencias, ¿verdad? Entonces, si el cuadro es de un niño menor de 3 meses, debería consultarse en la mayoría de los casos siempre, porque precisamente son muy vulnerables a complicarse. Ahora, si tenemos duda o es un niño ya más grandecito, 4, 5, 6 meses, bueno, vamos a vigilar qué signos de alarma. Que la fiebre, como les decía, es muy rebelde, es muy insistente, alcanza niveles altos, ya no de 37,5, 38, ya llega a 39, 40, ¿verdad? Le damos acetaminofén, rápidamente vuelve a subir. Entonces, una fiebre rebelde, persistente, alta. Síntomas de dificultad al respirar, como les decía, que vemos que ese niño le cuesta respirar, que se oyen ruidos en su vía respiratoria al respirar, que vemos signos de dificultad como son lo que llamamos tirajes, hundimientos en las costillas, en el pecho, en la garganta. Si vemos que ese niño venía comiendo bien y ahora le cuesta comer o hace rechazo al pecho, rechazo al chupón, no quiere comer, otro signo de alarma. O cuadros de tos o mucha flema o mucho ruido respiratorio que ya se vuelvan ruidos fuertes o una tos muy persistente. También la duración. Un virus respiratorio generalmente va a tener una fiebre inicialmente durante 2-3 días y ya empieza a ceder. Si la fiebre dura más de 3 días, puede que ya no era un virus al cual el cuerpo siempre tiene un poco de capacidad más de responder y irlo anulando. Podría ser ya una infección bacteriana o sobreinfectado, ¿verdad? Con infecciones bacterianas. Entonces, si la fiebre es persistente también más de 3 días, o si la tos dura más de una semana, tos que es leve al principio, pero va aumentando o dura más de una semana, también puede ser un signo de alarma para consultar, porque entonces puede ser que ya no es solo la gargantita, sino que esté afectado bronquios, una neumonía, un cuadro ya, como les digo, en vías más respiratorias más bajas. Claro. Así es que a cuidar a nuestros niños, se aproxima la época, está apenas iniciando los primeros aguaceros, entonces tenemos que cuidar a los niñitos de kinder. Ahí podemos ver cuando salimos a trabajar temprano, doctor, ya vemos los niñitos a las
6 y 15 de la mañana ya van para el kinder, ¿verdad? Sí, Ojalá con su capita, que la madre o el padre, pues, si no tiene su vehículo, pues le pueda dar una protección de un paragüitas, porque todo va a ayudar y todo va a sumar para que sea menos propenso para sí. cualquier tipo de enfermedades de esta magnitud. Así es que estamos en Salud de Vida, estamos con el doctor Juan Carlos Zúñiga, que es pediatra neonatólogo, hoy acompañándonos para hablar de este tema tan importante porque a cualquier edad el ser humano pues es vulnerable para muchas enfermedades, pero principalmente los chiquillos, ¿verdad? Los niños, los bebés, Ujú, que tanto amamos, que tanto queremos, son más vulnerables por tantas cosas que ya usted ha hablado, doctor, ujú. porque acaban o están recién nacidos y experimentan una, un cambio de vida diferente, salir de su mamá para enfrentarse al medio ambiente. Entonces, como padres responsables, pues somos nosotros, doctores, los que se Claro. lo tenemos que cuidar. Sí, hablando de eso, ¿verdad? Responsabilidad, entonces hablemos de precaución, de prevención, ¿verdad? Ya insistimos que los niños pequeñitos, a más pequeños, son más vulnerables. Entonces sabemos que son recomendaciones generales, que el bebé, le damos la bienvenida a la familia, todos queremos verlo, acogerlo, felicitar a sus papás, Claro. pero ese bebé recién nacido, máxime si es prematuro, recordemos que son muy vulnerables, muy delicados, entonces no vayamos a visitarlos, a querer verlos, mucho menos a querer cargarlo, tocarlo, si estamos con el mínimo síntoma Claro. de tos, de malestar ahí, picazón de la nariz, será alergia o será resfrío, no nos juguemos el chance, no podemos ir a visitar a un bebé si tenemos el mínimo sospecha de síntomas respiratorios, temperatura, fiebre, eh, y menos si es prematuro, ¿verdad? Ahí sí o sí los papás incluso deben de caer mal y decirle a la Claro, familia, claro. no pueden venir a verlo, véanlo por Sí, foto, ahora hay videollamadas, sí. lo que sea, pero, ¿verdad? Pero no visitar, no ver a un bebé de esos tan vulnerables, ni aglomerarse ahí, o hay una actividad familiar, no puede ese bebé estar yendo a La una actividad protección tiene familiar, que empezar por casa. primero, Sí, ¿verdad? Y lo que sí, hablábamos, la parte ambiental, el ambiente, hay virus, andan también en el aire. Si hay un lugar cerrado, un sí, lugar conglomerado, entonces no deberíamos ir con un bebé a sí. una actividad familiar que sea, o así que sea familiar, donde fulano, sultano, mengano tal vez no se quiso privar de ir a esa actividad familiar aunque estuviera resfriado Ujú. y estornudó por allá, tosió por allá, pero es un cuarto, una Claro, habitación cerrado, no tan ventilado, eventualmente ese virus va a llegar hasta bebé. Igual no deberíamos ir con un bebé, por favor, al supermercado, al centro comercial, no deberíamos ir a esos lugares donde concurre gran cantidad de gente y como le digo, cercanamente alguien estornuda, tosió, y recordar, ¿verdad? Las medidas tan básicas y que se recalcaron, se tocaron tanto ahora co- con la pandemia, ¿verdad? Se insistió mucho, hubo mucha campaña, la gente aprendió, pero qué raro, ¿verdad? Qué rápido que olvidamos y dejamos de poner en práctica toda esa educación, esa enseñanza que vimos que era tan importante como era resguardarnos, no salir, exponernos tanto, si estamos enfermos, no ir a enfermar a los demás, y si pues tenemos que movernos, ir, hacer, pues bueno, recordar siempre el lavado de manos, muy claro. importante, ¿verdad? Sobre todo antes de comer, de manipular alimentos, antes de atender al bebé, lavarnos bien las manos, usar el alcohol en gel como una medida rápida si no tenemos a manos, pues a mano, un lavamanos, valga la redundancia, si no tenemos cerca un lavamanos, el alcohol en gel es de gran ayuda. La técnica del estornudo, ¿verdad? Bueno, ya yo ando enfermo, Sí, protejámonos con la técnica de estornudar contra el brazo o una servilleta, ¿verdad? Que nos ujú. tapemos, no estornudemos ahí a las anchas, no tosamos ahí a las anchas, donde va a haber otra gente que se va a enfermar y tal vez sea una madre, un padre que luego va a ir a la casa donde sí tiene un bebé, sí tiene una persona vulnerable. Entonces hay que recordar todas esas medidas tan Claro. básicas, ¿verdad? De protección también. Doctor, el COVID-19 nos dejó grandes enseñanzas. Una de las más prácticas y de las nos puede proteger más es el buen lavado de manos. Se Dejó, demostró. sí, claro, se Ujú. demostró. Por eso no debe faltar el jabón,
al alcance de los niños para una vez de que se utilizan los servicios sanitarios, lavarse las manos, Claro. enseñarlos, llevarlos, porque quedó demostrado, doctor, que minimizaba casi un 50% de las infecciones, el lavado de manos. Sí, fue muy tan evidente que no solo el COVID, del COVID seguía ahí, ¿verdad? Un momento en que no había forma de pararlo, seguía aumentando, aumentando, pero vimos como otras infecciones respiratorias y las infecciones, por ejemplo, gastrointestinales, diarreas, vómitos, Bajaron en los hospitales. casi que desaparecieron por Sí, meses, eran aislados los casos. sí. ¿Por qué? Porque al cuidarnos del COVID con lavado de manos, con higiene básico, ¿verdad? De Sí. lavado de manos, de protección, de higiene, secundariamente, indirectamente, dejamos de exponernos precisamente a la transmisión de infecciones Claro. gastrointestinales, de virus gastrointestinales, ¿verdad? Entonces aplica para todo, no solo nos vamos y curiosamente, entonces el resfrío no es que solo cuando estornudamos o a través de nuestras vías respiratorias Ujú. lo contagiamos, ¿verdad? Y sabemos que podemos ser propensos a erróneamente poner la mano al estornudar, al toser, Sí, o que nos picó la nariz, nos tocamos. sí. Entonces fuimos, agarramos la manilla de la puerta, agarramos el carrito del supermercado, tocamos objetos comunes que mucha otra gente va a venir tocando. Entonces, por eso el Ujú. estar en lugares de tránsito de gente va a haber una alta exposición también a más Claro. virus. Entonces tener ese cuidado también. Y estamos apenas empezando las lluvias, pero si recordamos, son los meses de septiembre, octubre, noviembre. O sea, vamos de ahí, de aquí en adelante vamos a ir en En aumento, ascenso. en Sí, ascenso, ¿verdad? claro. En la cantidad de infecciones respiratorias y recordamos antes del COVID que gracias a Dios cambió bajo un poco esto, pero ya después de que pasó el COVID, ya este año que pasó, ya hubo nuevamente esas noticias donde decían el hospital de niños estaba Ujú. rotado, no da abasto, están todas las 100 camas llenas de pacientes con infecciones Sí. respiratorias, de ellas 20 camas de cuidado intensivo llenas de pacientes Ujú. críticos, intubados, con neumonías, con fallos respiratorios pegados a un ventilador por un virus respiratorio. Sí. Eso desgraciadamente se vio ya nuevamente en el 2023 y se puede venir dando ahora en el 2024, pero lo más básico que podemos hacer es retomar todos esos cuidados de lavado de manos, el higiene de manos, técnica del estornudo, Sí. usar alcohol gel si andamos en la calle, ¿verdad? Y salimos. Y para una eventualidad, si necesitamos, por ejemplo, hay quehaceres de urgencia que hay que hacer, por ejemplo, Ujú. ir a una cita al hospital. Si estamos resfriados y tenemos que acudir a esa cita, usemos mascarilla. Claro, La sí, eso mascarilla es, se quedó con nosotros, es parte sí, de nosotros. sí se ve, curiosamente y por dicha, sí se ve alguna gente que tiene todavía esa conciencia y Sí, dice, ando resfriado, voy a ponerme una mascarilla. claro, Soy vulnerable, tengo que ir a la cita y en el hospital hay un montón de gente que no va solo por citas, hay gente que en el camino nos topamos que anda enferma, que claro, tosió, que claro. estornudó, bueno, vulnerable, adulto mayor, padece el corazón, Sí, padece de los pulmones, es asmático o anda con un niño muy pequeñito, sí, en fin, niños en casa, mejor puede uno protegerse y no ir ya sea está enfermo, no ir a transmitir sí, o no quiere adquirir y llevar a la casa a sus hijos, si se ve expuesto, por ejemplo, a una situación de esas, estar en emergencias sí. porque de algo pasó, ¿verdad? Y tiene que estar ahí, llevar su mascarilla y se puede usar como un mecanismo de Claro. barrera de protección, ¿verdad? Y También. las mascarillas están al alcance nuestro, lo venden los supermercados, lo venden las farmacias, ¿verdad? Que están Sí, cerquita de las clínicas y hospitales también. Así es que todos estos consejos que usted ha visto, ya ha escuchado algunos, los han escuchado, otros nos han visto, son consejos que vienen de parte de un profesional como es el doctor Zúñiga y también del Hospital San Carlos, a lo cual corresponde el programa de hoy. Doctor, se nos fue el tiempo. increíble, ¿verdad? Se fue rapidito. Sí, Ujú. rapidísimo, se nos fue el tiempo. Muchísimas gracias, doctor, por haber aceptado la invitación y haber venido a darnos un poco de tu conocimiento aquí. Un gusto, muchas gracias a la orden y estamos para servirles, sí. Gracias a ustedes también, a la gente que estuvo en redes sociales, en el Facebook. Gracias a todos los que nos escucharon por radio también. Como les dije al principio, a partir de la próxima semana vamos a estar todos los martes a las 8 de la noche en el canal Regiones de Copelesca, Canal 3. Todo el que tenga cable de Copelesca nos puede ver los martes a las
7 de la noche, perdón, martes a las 7 de la noche, va a ser el programa de salud y vida para todos ustedes. Así es que gracias y el próximo viernes estaremos con la mesa médica aquí desde el estudio Mario del Valle en este lugar como es Radio San Carlos.